Yo aprendí a manipular a personas seguras. ¿Cómo? Reflejándoles lo que no quieren ver. No hace falta gritar, ni discutir, ni imponer fuerza bruta. Basta con ser un espejo, pero no un espejo limpio, complaciente. No, un espejo roto. Uno que les devuelva sus grietas, porque cuando una persona comienza a verse distorsionada en ti, se desestabiliza. Y cuando se quiebra su seguridad, puedes entrar hasta lo más profundo de su identidad. En este video vas a aprender una técnica del espejo roto. Empieza con seducción, avanza con contradicción y termina con colapso interno. Te voy a mostrar cómo fingir admiración para abrir la puerta, cómo reflejar su sombra sin necesidad de atacar, cómo repetir sus palabras hasta que dude de sí mismo. Esto no es manipulación vulgar, es cirugía mental. Secreto 1. Refleja su ego primero. El ego es lo más frágil que existe. Todo espejo necesita una superficie limpia antes de romperse. Nadie se cuestiona frente a un reflejo que no reconoce. Por eso el primer paso de esta técnica no es el ataque, ni la crítica, ni la corrección. Es el elogio. Es darle a la otra persona una imagen de sí que le guste tanto, que no quiera apartarse de ella. Y ahí es donde entras. La mayoría de las personas están desesperadas por verse validadas. Su ego grita por un reflejo que confirme su grandeza. Así que dáselo. Exagera un poco. Refuerza su autoimagen. Haz que se sientan únicos, distintos, admirables. Pero hazlo con calma, como si tú mismo lo creyeras. Si actúas desde la frialdad, desde la lógica calculada, el otro baja la guardia. Cuando reflejas su ego, estás construyendo un vínculo basado en una mentira funcional. Le das la versión de sí que más le conviene. No es real, pero es placentera. Y lo placentero siempre es adictivo. Aquí es donde muchos fallan. Quieren confrontar demasiado rápido, cuando la mente del otro aún está en modo defensa. Pero si primero te conviertes en el espejo que adula, que escucha, que asiente, el otro se proyectará sobre ti. Hará que lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú observas, tenga peso, porque viene de alguien que supuestamente ya lo entiende. Esa es la trampa. Cuando logras que alguien confíe en su reflejo en ti, entonces cada gesto tuyo empieza a significar más de lo que parece. Empieza con frases sutiles, como «Es impresionante cómo siempre logras caer bien», o «Tienes una forma muy particular de hablar que atrapa». No necesitas halagar su esencia, solo reforzar su máscara. Hazlo con una sonrisa, como si admiraras una obra de arte, y no lo repitas mucho. El exceso de validación se convierte en sospecha. Solo necesitas plantar la idea. Tú eres alguien que confirma lo que esa persona ya cree de sí misma. Desde ahí, puedes construir la demolición. Una vez que el ego está cómodo frente al espejo, podemos romper el cristal. Y lo hacemos con lo que viene. Mostrarle su sombra sin atacar directamente. Porque si el halago fue la miel, ahora toca la herida. Aquí comienza el verdadero juego del espejo roto. Secreto 2. Devuélvele su sombra. Aquí es donde la técnica cambia de piel. Ya no eres el espejo que embellece, ahora eres el que muestra lo que el otro no quiere ver. Pero lo haces sin agresión, sin crítica directa, sin palabras que se puedan defender. Lo haces con reflejos ambiguos, comentarios inocentes que llevan una carga oculta, insinuaciones disfrazadas de observación. No es un ataque, es un eco. Y ese eco debe sonar dentro de su mente cuando esté solo, porque nadie se defiende de un reflejo. Pero cuando ese reflejo les devuelve algo que preferirían no ver, comienzan a desmoronarse desde adentro. Tu objetivo ahora es proyectar en él su sombra, sus inseguridades, sus contradicciones, sus partes menos admirables. ¿Cómo? Con frases en apariencia neutras que en el fondo lo obligan a revisar su identidad. Por ejemplo, a veces siento que intentas caerle bien a todos. ¿No te cansa eso? O me sorprende que siempre estés tan seguro, incluso cuando las cosas se complican.
Fíjate en el subtexto. No es una acusación, es una duda camuflada de curiosidad. Esa es la belleza de esta técnica. El otro no puede atacarte sin parecer paranoico. Y aquí entra un principio del manual de manipulación. Nunca ataques lo que el otro ya sabe que es débil. Ataca lo que cree que es fuerte. Cuando le devuelves su sombra, no se la muestras como defecto, sino como ambigüedad. Le siembras la duda. ¿Realmente eres lo que dices ser? Pero lo haces con una sonrisa, con una pausa, con mirada tranquila. Así se rompe la seguridad. No con golpes, sino con fracturas lentas. Cada vez que el otro intente reafirmar su imagen ideal, tú lanzas un pequeño reflejo que no encaja, como un píxel roto en la pantalla de su mente. No digas, eres inseguro. Mejor di, eso que haces, ¿lo harías si no sintieras que tienes que demostrar algo? Y luego, guarda silencio. Deja que el eco haga su trabajo. Cuando devuelves sombras, no necesitas que el otro te crea, necesitas que empiece a dudar, porque la duda es la antesala del control. El que duda ya no actúa con firmeza, ya no habla con la misma certeza, ya no se impone, solo se protege. Y cuando alguien está en modo defensa, tú controlas el ritmo. Y ese es el momento perfecto para aplicar el siguiente movimiento: sembrar contradicciones pequeñas, imperceptibles, que hagan temblar su autoimagen. Vamos a empezar a cortar los hilos internos, uno por uno. Secreto 3. Haz microcontradicciones. La mente humana es una construcción frágil, sostenida por narrativas que se repiten hasta que suenan verdaderas. Yo soy así. Siempre he sido así. Esa no es mi forma de actuar. Todas esas frases no describen una verdad, describen un hábito mental. Y tú vas a romperlo, no atacando esas frases directamente, sino insertando microcontradicciones. Frases, gestos, observaciones que no encajan con su autoimagen, pero que tampoco puedes refutar con lógica. Así creas un cortocircuito. Así haces que se mire al espejo y ya no sepa si está viendo a sí mismo o a alguien que apenas conoce. Empieza por detectar qué historia se cuenta esa persona sobre sí misma. ¿Es alguien seguro? Hazle notar sus dudas sutiles. ¿Es alguien siempre racional? Hazle notar lo emocional que se puso sin que se diera cuenta. Pero no lo digas como quien señala. Dilo como quien se sorprende. Qué raro, nunca te había visto reaccionar así. O incluso, juraría que tú no eras de los que cambian de opinión tan fácil. Eso es lo que llamamos microcontradicción. Una grieta que no puedes negar sin sonar a la defensiva, pero que tampoco puedes ignorar, porque se queda ahí, sonando como un mosquito en la noche. Este es uno de los mecanismos más finos del manual de manipulación: desestabilizar sin provocar guerra. Porque si el otro siente que estás atacando, se cierra. Pero si siente que simplemente estás notando algo, empieza a preguntarse si tú ves cosas que él no. Esa sensación de ser observado con más claridad de la que él se observa a sí mismo lo vuelve vulnerable, porque empieza a necesitar tu validación para sentirse coherente otra vez. Hazlo en momentos tranquilos, después de una conversación, en una pausa emocional y con tono casi inocente. Las microcontradicciones no deben parecer denuncias, deben parecer descubrimientos, como si tú también estuvieras sorprendido por lo que ves. Por ejemplo, pensé que tú no eras de enojarte por eso. Esa frase, dicha con calma, puede quedarse en su cabeza durante horas. Y cuando se repita su discurso interno, va a sonar menos firme, menos real. Esa es la meta, que no sepa si sigue siendo quien cree. Y cuando su narrativa empieza a flaquear, cuando su imagen interna ya no encaja con sus actos, ahí puedes entrar con algo más profundo, porque ahora puedes manipular su percepción con algo mucho más sutil, usar sus propias palabras, repetidas con otro tono.
Vamos a convertir su voz interna en tu herramienta de poder. Secreto 4. Repite sus palabras con otro tono. El poder de lo ambiguo. Las personas creen en sus palabras, pero creen aún más cuando esas palabras suenan con el tono que ellos eligieron. La voz interna de cada uno tiene una cadencia, una música, una forma particular de justificar todo. Lo interesante es que esa misma voz puede ser usada contra ellos si la reproduces, con una leve distorsión. No tienes que gritar, ni rebatir, ni dar argumentos. Solo tienes que repetir lo que dijeron, pero con otro tono, otro ritmo, otra intención. Y de pronto, eso que sonaba seguro, ahora suena inseguro. Eso que parecía verdad, ahora se siente como una excusa. Este es uno de los secretos más sutiles del espejo roto. No necesitas inventar nada. Solo tienes que devolver lo que te dieron, cargado de una ambigüedad que los desconcierte. Te dijeron, yo no soy así. Repite, tú no eres así. Pero hazlo con una leve duda en la voz, una mirada ladeada, una pausa incómoda al final. Esa mínima alteración siembra una tormenta en la mente del otro, porque no estás contradiciendo, estás reflejando, y nadie se defiende del eco de su propia voz. Las palabras, cuando se repiten con ironía, duda o frialdad, cambian de sentido. La frase «yo siempre he sido directo» puede sonar a fuerza o a debilidad, dependiendo de cómo la repitas. Si la devuelves con un leve gesto de incredulidad, «directo, ¿eh?», esa palabra ya no sostiene su ego, lo perfora, y tú no dijiste nada ofensivo, solo convertiste su afirmación en una pregunta sin respuesta. Este principio viene de un arte antiguo de manipulación, usar la energía del otro contra él mismo. No es ofensiva, es inversión. Lo haces hablar, lo escuchas, lo validas, y luego usas sus propias construcciones como trampas, porque si lo contradices, se defiende. Pero si repites lo que él dijo, con otro subtexto, lo obligas a cuestionarse. Y ese es el objetivo de este secreto: desconectar el poder emocional de sus propias palabras, que ya no le sirvan como refugio, que ya no le suenen tan sólidas, que empiece a evitar decir ciertas frases porque ahora, en tu presencia, ya no suenan igual. Este juego es tan fino que ni siquiera se da cuenta de que lo estás guiando. Solo siente una incomodidad cada vez que habla, una pérdida de certeza, como si su propio lenguaje se hubiera vuelto pantanoso. Y ahí, el terreno es tuyo, porque quien no puede confiar en sus propias palabras busca referencias afuera, y tú ya estás en su campo visual, con una sonrisa neutral y una voz que nunca ataca, pero que nunca lo deja escapar. Cuando logras eso, puedes ir más allá. Ya no se trata solo de repetir lo que dice. Ahora toca fragmentar su certeza por completo. Vamos a jugar con su percepción de la realidad, con los pequeños detalles, hasta que ni siquiera sepa si lo que piensa es suyo o algo que tú sembraste. Secreto 5. Fragmenta su certeza. ¿Cómo crear una imagen distorsionada de sí mismo? Hasta aquí, el terreno ya está debilitado. El ego que antes se mostraba firme, ahora empieza a dudar. Pero para romper el espejo por completo, necesitas hacer algo más quirúrgico. Desordenar su percepción interna. Fragmentar su certeza. No solo hacerle dudar de sus frases, sino de su lógica, de sus emociones, de su interpretación del mundo. Cuando logras que alguien no sepa si lo que siente es real, si lo que piensa es correcto, si lo que hace tiene sentido, lo tienes en tus manos y ni siquiera se va a dar cuenta, porque el caos no lo creas tú, lo crea su mente tratando de volver a encajar piezas que ya no combinan. ¿Cómo lo haces? Sembrando pequeñas contradicciones perceptivas, usando detalles, gestos, reacciones que no tengan una explicación clara. Cambia el tono cuando menos se lo espera. Sonríe cuando te diga algo triste.
Mantente serio cuando te diga algo gracioso. Rompe patrones. Haz que dudes si lo que acaba de decir fue inapropiado, si tú estás bien, si algo está mal. Este tipo de caos suave, casi imperceptible, desordena la estructura interna de quien lo recibe, porque el ser humano no tolera la falta de coherencia, y si algo no encaja, su mente lo intenta reconstruir una y otra vez. Ahí entra el reflejo distorsionado. Tú te conviertes en la persona que lo hace sentir que nunca está del todo bien, del todo claro, del todo comprendido. Esta es la esencia del espejo roto. Haces que el otro se observe en ti y no se reconozca. Y entonces busca explicación, busca certeza, busca validación, pero tú no se la das, la retiras, la manipulas, la entregas en dosis mínimas y con condiciones. Y eso lo vuelve dependiente de tu reacción para poder reconstruirse. Es como si su identidad comenzara a fragmentarse y tú fueras el único capaz de sostener los pedazos, pero nunca al mismo tiempo. Uno a la vez, en desorden. Ejemplo práctico. Le haces notar una emoción que no admite tener. Parece que eso te afectó más de lo que dices. Y luego, cuando intenta explicarse, lo miras en silencio. No afirmas, no niegas, solo lo dejas con la duda. La ambigüedad constante erosiona su coherencia interna, y tú no haces nada más que existir con una energía inestable, inesperada. Él trata de adaptarse, pero cada vez que cree haberlo hecho, tú cambias otra pieza. Y este caos tiene una función muy concreta: destruir su sentido de control interno. Cuando ya no puede confiar en lo que ve, en lo que siente o en cómo se refleja en ti, entra en un vacío. Y en ese vacío empieza a necesitarte, no como compañía, como ancla, porque tú te has vuelto el único punto de referencia emocional, incluso si ese punto es confuso. Y ahí es donde el control se vuelve invisible, pero absoluto. Ahora es el momento perfecto para empezar a usar la herramienta más perversa de todas: retirar la validación cuando más la busca. Vamos a convertir la duda en castigo. Vamos a entrenarlo para que su seguridad dependa de tu aprobación. Secreto 6. Usa la duda como castigo. Ya sembraste la ambigüedad, ya fragmentaste su autoimagen, ya desconectaste su seguridad interna. Ahora viene el castigo, pero no un castigo que se note, no un grito, no una corrección abierta. El castigo más elegante es el silencio, el retiro. La validación que solías entregar ahora se convierte en un recurso escaso, casi sagrado, y el otro lo siente, porque ha comenzado a depender emocionalmente de ti para confirmar su propia coherencia. Su brújula interna ya no apunta al norte, sino hacia tu rostro, hacia tu reacción, hacia cómo lo miras o no lo miras. Y es ahí donde se dobla. Esta es una fase crucial de la técnica del espejo roto: entrenar al otro con la abstinencia emocional. Cada vez que intente reafirmarse, que busque tu aprobación, que trate de recuperar la armonía que alguna vez sintió contigo, tú le das menos, y lo haces sin que lo puedas señalar. No hay rechazo directo, solo hay distancia, solo hay falta. Lo haces sentir que algo está mal, pero nunca dices qué. Le quitas la sonrisa, cambias el tono, no respondes con el entusiasmo que antes mostrabas. De pronto, sus frases no generan reacción. Sus gestos no obtienen devolución. Y eso, para alguien que ya no sabe quién es, se convierte en tortura emocional. Este tipo de castigo es lo que genera la adicción psicológica, porque en algún momento tú le diste una imagen cálida, admiradora, comprensiva. Ese fue el primer espejo. Y ahora se pregunta qué hizo para que ese reflejo desapareciera. Se empieza a culpar, empieza a modificar su comportamiento, a hablar con más cuidado, a corregirse antes de que tú digas algo. Y eso es precisamente lo que querías: que se moldee a tu imagen, no por convicción, sino por necesidad,
Tú no lo estás maltratando, no lo estás insultando, solo le quitaste el reflejo agradable que antes ofrecías. Y eso es peor, porque lo deja en el vacío. Y el vacío se siente como culpa, como vergüenza, como desesperación. El otro empieza a girar en espiral, buscando recuperar algo que nunca entendió del todo, pero que ahora desea con más fuerza que antes. Y ahí es donde el dominio se vuelve casi total. Aplica esta técnica con un ritmo calculado. No todo el tiempo, porque el refuerzo intermitente, dar validación un día, retirarla otro, es lo que crea la dependencia emocional más profunda. Funciona como una droga. Lo engancha porque no sabe cuándo vendrá la próxima dosis. Y cuando llegue, tú decidirás el cuándo, el cómo y el por qué. Y entonces, cuando ya está moldeado, hambriento de tu aprobación, inseguro de sí mismo y con la mente hecha trizas, puedes hacer lo más devastador de todo: exponerlo ante otros, mostrar su reflejo roto en público, no para destruirlo por completo, sino para asegurarte de que ni siquiera en los ojos de los demás encuentre su imagen anterior. El siguiente movimiento es brutal: hacerlo tambalear frente a testigos. Secreto 7. Divide su reflejo frente a otros. ¿Cómo hacerlo tambalear en público? Cuando una persona ya no está segura de quién es en privado, lo único que le queda es la imagen que proyecta ante los demás. Esa máscara social, esa apariencia que cuida para no venirse abajo. Y ahí es donde tú debes asestar el golpe más fino, más quirúrgico, más devastador. Hacerlo tambalear frente a testigos. Pero no lo ridiculices. No lo expongas de forma vulgar. Eso solo provoca rechazo o compasión. Tú quieres algo más cruel y más útil: sembrar dudas sutiles sobre su coherencia, mientras los demás lo miran. En esta fase del espejo roto, usas lo que ya sabes de su sombra, de sus contradicciones internas, de su hambre de validación, para volverlo torpe, inestable. Le haces perder la postura frente a los demás, pero sin tocarlo, sin acusarlo, solo con una frase, una mirada, un comentario que lo obligue a justificarse en voz alta, que lo saque del equilibrio emocional sin que nadie entienda por qué se quebró. Por ejemplo, están en una conversación grupal y tú sueltas con una media sonrisa. Tú siempre tan seguro de todo, ¿verdad? En ese momento, todos lo miran. Y él, que ya tiene esa semilla de duda en la cabeza, empieza a justificarse, a ponerse nervioso, a explicar lo que antes le salía natural. Y eso, frente a testigos, lo destruye, porque la inseguridad ya no está solo en su cabeza, ahora también está en los ojos de los demás. Este reflejo social es clave, porque lo que no se ve, se siente. Y si tú logras alterar la percepción de quienes lo rodean, aunque sea un poco, le estás quitando el único espejo que aún lo sostenía. Los demás ya no lo verán como él quiere ser visto, y eso lo obligará a volverse hacia ti, porque tú fuiste quien cambió el reflejo. Tú tienes el poder ahora de restaurar o empeorar su imagen. Es así como se establece el dominio social invisible. También puedes usar el silencio, que alguien diga algo sobre él y tú simplemente no digas nada. Que se note tu pausa, que se note tu falta de entusiasmo, tu neutralidad. Eso activa en su mente la alarma de que algo no está bien, y los otros lo notan, porque el lenguaje corporal no miente. Una mirada fría, una risa contenida, un sin emoción, bastan para sembrar la duda en todo un grupo. Y aquí entra una de las estrategias más oscuras del manual de manipulación: hacer que una persona busque tu aprobación incluso cuando hay otros alrededor. Eso le hace perder el control de la narrativa, porque ya no actúa para sí mismo ni para los demás, actúa para ti. Y cuando el público se convierte en amenaza y tú eres el único refugio emocional posible, el lazo es total.
Cuando logres que se mire en los ojos de otros y no se reconozca, lo habrás aislado en su propia mente. Y eso nos lleva al último paso, el más crudo, el más brutal: obligarlo a mirarse sin filtros, de frente, solo, sin máscaras, sin reflejos agradables. Aquí es donde quiebras el espejo por completo y revelas la sombra sin compasión. Secreto 8. Oblígale a mirarse sin filtro. Este es el momento en el que ya no hay vuelta atrás. El reflejo fue primero adulado, luego distorsionado, después fragmentado y finalmente expuesto. Ahora queda la última etapa: hacer que se mire tal como es, sin adornos, sin justificaciones, sin escape. Y aquí es donde se produce el verdadero quiebre. No grites, no expliques, no ataques, solo muestra. Muestra con frialdad quirúrgica, con esa energía devastadora de quien ya lo entendió todo y por eso mismo no tiene que decir mucho. El que domina no necesita levantar la voz, solo revela lo que el otro se niega a aceptar. Este secreto no se aplica con palabras complejas ni análisis largos. Se aplica con confrontaciones simples y brutales. Observaciones tan desnudas que cortan por lo que no dicen. Frases como: ¿alguna vez te diste cuenta de lo mucho que finges? ¿O todo eso que proyectas, para quién es realmente? Y luego el silencio. No expliques, no suavices. Solo observa cómo empieza a huir, no de ti, sino de su propio reflejo. Lo verás en su mirada, la desconexión. Lo verás en su cuerpo, el lenguaje que se cierra, que tiembla, que se defiende sin saber de qué. Cuando una persona ha pasado por todas las fases anteriores, ya no puede sostener su máscara. Tú la rompiste con elegancia. Le quitaste sus certezas, lo hiciste dudar de su voz, de sus emociones, de sus gestos, y ahora lo colocas frente a un espejo que no miente, y es ahí donde aparece lo que siempre quiso ocultar: su sombra, esa parte que ha negado toda su vida, esa inseguridad, ese miedo al rechazo, ese deseo desesperado de validación, ese vacío que tapa con humor, con arrogancia, con yo soy así. Tú no lo destruyes, lo dejas que se destruya solo, porque cuando alguien ve su reflejo sin filtros, sin el marco narrativo que ha construido por años, no sabe quién es. Y esa es la victoria final, porque en ese instante se vuelve completamente moldeable. El que ya no tiene una identidad clara, busca una nueva. Y si tú has sido el único espejo constante, aunque distorsionado, va a buscar reflejarse en ti, ya no por admiración, sino por necesidad, por desesperación, porque su único punto de referencia eres tú. Este es el poder absoluto del espejo roto. No lo sometiste por fuerza, lo sometiste por duda, por reflejo, por fragmentación psicológica. No necesita amarte ni odiarte, solo necesita que estés, porque sin ti no sabe quién es. Y con eso, el juego está completo. El reflejo se rompió, el alma quedó al desnudo, y tú tienes el control sin que jamás haya notado cómo empezó todo. Y ahora vamos con la conclusión. Conclusión. El reflejo ya está roto. No tuviste que alzar la voz, no tuviste que imponer tu fuerza. Solo le mostraste su reflejo y dejaste que se quebrara solo. Esa es la esencia de esta técnica: hacer que el otro dude tanto de sí mismo que termine obedeciendo sin saber por qué. El espejo roto no es un ataque, es una revelación, una exposición de lo que el otro esconde sin que puedas ser culpado por mostrarlo. Si dominaste cada uno de estos secretos, ahora entiendes por qué esta técnica es tan poderosa y tan peligrosa. Porque una vez que haces que alguien se mire sin filtros, ya no puede volver a verse igual. Le arrancaste la máscara sin tocarle la cara. Le desmontaste el ego sin levantar la voz. Y si jugaste bien tus cartas, ahora su mente gira en torno a ti. Tu aprobación, tu energía, tu silencio. Y recuerda, quien controla el reflejo
Controla la mente